Estamos en el año 2045. América es una sombra. Es un recuerdo de lo que fue. Décadas de problemas han dejado su marca. Las peleas políticas se volvieron grietas profundas, imposibles de cerrar. Los desastres por el clima atacaban sin parar, con mucha crueldad. La sociedad se rompió, siguiendo líneas viejas y nuevas. Los problemas económicos eran como un ruido constante para muchos. La promesa de estar unidos parecía un sueño lejano, olvidado. El país estaba cambiando. Parecía que su alma misma estaba en disputa, como si hilos invisibles tiraran de ella para romperla. Estados Unidos estaba en crisis. No fue una tormenta de repente. Fue algo que se cocinó a fuego lento. Un cambio más grande que ninguno desde la guerra civil. La identidad del país se tambaleaba. ¿Qué significaba ser americano ahora? Las respuestas de antes ya no dejaban contentos a todos. Los susurros de separación se oían más fuerte. Se escuchaban en el noroeste del Pacífico. Retumbaban por el mar Caribe. Las fronteras que antes eran firmes parecían listas para borrarse. El mapa de América del Norte estaba a punto de cambiar. Los números de la población contaban su propia historia. Una historia de un cambio muy grande. Para el 2045, la mayoría de la gente en el país ya no era blanca. Lo que se había calculado se hizo realidad. La población blanca era del 49,7%. Las voces hispanas eran casi una cuarta parte. Las comunidades negras, asiáticas y de varias razas crecieron mucho. Eran el motor del nuevo crecimiento. Su energía le daba forma al futuro. Pero esta diversidad tan viva también mostraba grandes desigualdades. Arreglarlas era un reto que al país le costaba mucho enfrentar. Este panorama cambiante era complicado. Era como un tapiz tejido con hilos de esperanza e hilos de tristeza. Los jóvenes, diferentes y con mucha energía, tenían un potencial enorme. Invertir en ellos era súper importante. Pero la gente mayor también tenía sus propias necesidades. Las diferencias económicas eran muy grandes. Alimentaban el rencor, hacían crecer el malestar. Parecía que el país aguantaba la respiración, esperando que algo se rompiera, o quizás esperando que algo nuevo naciera de los pedazos. En el noroeste del Pacífico, empezó a crecer una idea diferente. Los estados de Washington y Oregón miraron hacia el norte. Vieron como un alma gemela en la Columbia Británica. Sus culturas parecían parecidas. Su forma de hacer política muchas veces era como la de Canadá. Un sentimiento fuerte de abandono crecía. Las decisiones de Washington D.C. se sentían lejanas. Parecían no tener importancia. A veces, parecían ir en su contra. Unas ganas de cambiar empezaron a encenderse poco a poco. Se convirtieron en una llama constante. El gobierno federal parecía ir por otro camino. Las decisiones del Tribunal Supremo eliminaron leyes importantes para el medio ambiente. Esto fue un golpe directo a los valores de Cascadia. Los problemas sobre quién mandaba, si el Estado o el gobierno federal, eran comunes. Las políticas de salud no coincidían. Las ideas sobre inmigración eran diferentes. La lucha contra el cambio climático, tan importante en la zona, parecía parada por culpa de que D.C. no hacía nada. De esta frustración nació la Asamblea Cascadiana. Era la voz de una región que quería decidir por sí misma. Esto no era rebelarse por rebelarse, era buscar un sistema que funcionara. Un gobierno que escuchara. La gente de Washington y Oregón se sentía desconectada. Su identidad propia, lo que era importante para ellos, parecía perdida en la enorme maquinaria americana. Valoraban mucho cuidar el medio ambiente. Querían mucho las políticas sociales avanzadas. Creían en un futuro construido con ideas nuevas y cuidando el planeta. Para muchos, Canadá parecía un hogar más afín, un lugar donde sus valores podrían crecer. La idea de Cascadia era más que un movimiento político, era algo cultural. Hablaba de paisajes compartidos, de economías conectadas, de un destino en común. Las montañas Cascade no eran una frontera, eran como la columna vertebral. El mar de Salish no era algo que separaba, era una vía de agua compartida. La gente sentía una conexión que iba más allá de las líneas políticas que existían. El sueño de Cascadia, de un noroeste del Pacífico unido, era fuerte. Se hacía más fuerte cada día. El año 2038 fue un momento clave. La gente de Washington y Oregón fue a votar. La lluvia, tan normal en esa zona, parecía bendecir los votos. Eran referéndums no vinculantes.
una prueba para ver qué quería la gente. La pregunta era clara: ¿deberían pedir unirse a Canadá? Los resultados causaron un gran impacto en todo el continente. La mayoría en los 2 estados votó que sí. Sus voces no se podían ignorar. Querían un nuevo camino. La decisión no se tomó a la ligera. Los debates habían sido intensos. Familias y comunidades hablaron sobre el futuro. ¿Qué significaría dejar Estados Unidos? ¿Qué significaría unirse a Canadá? Había miedos, claro. El miedo a lo desconocido. El miedo a cortar lazos antiguos. Pero para muchos, la esperanza de un futuro mejor era más fuerte que esos miedos. Vieron una oportunidad de tener estabilidad, de ser escuchados, de tener un gobierno que entendiera lo que necesitaban y querían. California, su vecino del sur, miraba con atención. El Estado Dorado al final votó que no a hacer algo así para ellos mismos. Su destino seguía unido a la Unión, pero había mucha simpatía por la causa de Cascadia, especialmente en los condados del norte de California. Tenían algunas de las mismas frustraciones. Entendían esa atracción hacia una cultura política diferente. El voto de Cascadia fue una decisión de la región, pero sus consecuencias eran para todo el país. Los referéndums no eran vinculantes. Legalmente, no cambiaron nada todavía, pero políticamente lo cambiaron todo. Le dieron a la Asamblea Cascadiana un mandato claro. Dieron poder a los líderes para empezar el complicado proceso de negociación. La gente había hablado. Su deseo de un destino en el norte ahora era algo público y oficial. El viaje hacia la unión de Cascadia con Canadá había empezado de verdad. El camino por delante no estaba claro, pero la dirección estaba marcada. Las negociaciones empezaron en serio. Canadá, al principio con cuidado, vio una oportunidad. Una oportunidad para crecer y para hacerse más fuerte en el Pacífico. Diplomáticos de Ottawa, Washington D.C. y de la Asamblea Cascadiana se reunieron. Las conversaciones fueron complicadas, fueron delicadas. El objetivo era un tratado de integración pacífica. Esto no era sobre conquistar o forzar, era sobre estar de acuerdo mutuamente. Era sobre respetar lo que la gente había decidido democráticamente. El tratado fue una obra maestra de la diplomacia. Trataba con mucho cuidado las preocupaciones de todos. Respetaba el proceso de la Constitución de Estados Unidos para ceder territorio. Se incluyeron puntos sobre la doble nacionalidad. Esto hizo más fácil el cambio para muchos. Se creó un fondo económico para la transición. Esto ayudaría a integrar los nuevos territorios sin problemas. El Congreso de Estados Unidos, con presiones internas y viendo ventajas estratégicas, al final lo aprobó. A cambio de la salida pacífica, consiguieron acuerdos comerciales importantes. Una solución práctica para una situación nunca antes vista. El último paso necesitaba cambiar la Constitución de Estados Unidos. Algo muy difícil. Hacía falta que lo aprobaran 38 estados. El debate fue muy fuerte en todo el país. Algunos lo veían como un ejemplo peligroso. Otros lo veían como una evolución necesaria. Un reconocimiento de que la unidad no se puede forzar. En 2042 se aprobó el cambio. El camino estaba libre. Washington y Oregón se separarían pacíficamente. Se unirían a su vecino del norte. Un nuevo capítulo empezaba para el noroeste del Pacífico. Para el 2045, el cambio estaba completo. Washington se convirtió en la provincia canadiense de Columbia. Oregón fue bautizada como la provincia canadiense de Pacífica. Un corredor verde de innovación floreció. Unía Vancouver, Seattle y Portland. Este corredor se convirtió en un centro mundial, un centro de tecnología, de cuidado del planeta y de políticas con visión de futuro. Cascadia, que antes era un sueño, ahora era una realidad, una parte llena de vida de un Canadá que la acogía. Su futuro, ahora compartido, se veía brillante. Sección 5. Ecos desde las islas. Puerto Rico se mueve. Los vientos de cambio que transformaron el noroeste del Pacífico no pasaron desapercibidos. Muy lejos, en las aguas cálidas del Caribe, otra historia estaba sucediendo. Puerto Rico siguió de cerca el camino de Cascadia. La isla, territorio de Estados Unidos por más de 145 años, sentía un cansancio conocido. Las promesas de convertirse en Estado no se habían cumplido. La igualdad total parecía un espejismo lejano. Ser una colonia molestaba. Había molestado por generaciones. La separación pacífica de Cascadia encendió una nueva idea. Una idea atrevida.
un movimiento empezó a tomar fuerza. Se llamaba el Regreso Boricua. Sus miembros estaban cansados de esa situación poco clara. Estaban cansados de no ser ni del todo americanos ni del todo independientes. No miraban hacia la independencia ni a ser un estado de Estados Unidos. En vez de eso, miraban al este, hacia España. Proponían un regreso, no como una colonia, como en siglos pasados, sino como una provincia autónoma, un socio igual dentro del sistema español. Los que apoyaban el regreso tenían argumentos fuertes. Le recordaban a la gente la historia. España, en 1897, le había dado autonomía a Puerto Rico. Venía con ciudadanía española. Venía con representación en Madrid. Esto era algo que Estados Unidos nunca había igualado del todo. La etapa americana, decían ellos, había sido como estar en el limbo. España, ahora una democracia europea moderna, ofrecía un modelo diferente. Un modelo de descentralización, parecido a regiones como las Islas Canarias, Galicia o Cataluña. Ofrecía respeto y gobierno propio. La idea conectó mucho con muchos puertorriqueños. Hablaba de una identidad complicada. Una identidad que era orgullosamente boricua, caribeña y latinoamericana, pero que también reconocía lazos históricos y culturales profundos con España. La relación con Estados Unidos había traído cosas buenas, sí, pero también una sensación de ser ignorados siempre, de ser secundarios. El movimiento Regreso Boricua ofrecía una visión de dignidad, una visión de pertenencia, una visión de un futuro decidido por ellos mismos. Sección 6. Volvemos. El voto boricua por volver a casa. El impulso para el cambio en Puerto Rico se volvió imparable. El ejemplo de Cascadia dio un modelo, un camino pacífico y democrático hacia un nuevo futuro. El movimiento Regreso Boricua hizo campaña sin descanso. Se organizaron, informaron a la gente, hablaron de un futuro donde la voz de Puerto Rico se escucharía, donde su cultura se celebraría, donde su gente sería ciudadana con todos los derechos. No en una capital lejana y muchas veces indiferente, sino en un sistema que entendía la herencia compartida. En 2044, la gente de Puerto Rico se enfrentó a su propia decisión histórica. Se hizo un referéndum. La pregunta era directa. ¿Apoyaban convertirse en una provincia autónoma de España? El mundo miraba. Estados Unidos miraba. España miraba. La participación fue enorme. La pasión se sentía en el aire. Cuando se contaron los votos, el resultado fue claro. Un increíble 68% de los votantes puertorriqueños dijo que sí. Sí a el regreso. Sí a una nueva relación con España. Los argumentos para volver a unirse habían sido convincentes. El ejemplo histórico de la autonomía de 1897 bajo España era un recordatorio fuerte. Los fallos que se veían de Estados Unidos en cumplir las promesas de igualdad o de ser un Estado de verdad alimentaron las ganas de cambiar. El sistema moderno de España de comunidades autónomas ofrecía un camino real. Era un camino hacia el autogobierno dentro de una estructura más grande que apoyaba. Prometía acceso a las instituciones europeas. Prometía respeto por su identidad única. No se trataba de rechazar a Estados Unidos por completo. Se trataba de elegir un futuro diferente. El voto fue un momento decisivo. Para Puerto Rico, fue una afirmación de su derecho a decidir. Un paso valiente hacia un destino elegido por ellos mismos. Para Estados Unidos, era otra señal de cambios internos muy grandes. Una señal de que sus viejas formas de manejar los territorios ya no se podían mantener. Para España, era una posibilidad inesperada, pero interesante. El pueblo boricua había hablado. Su llamada para volver resonó al otro lado del Atlántico. El viaje apenas comenzaba. Sección 7. La bienvenida de Madrid. Renace una provincia atlántica. España escuchó la llamada de Puerto Rico. El resultado del referéndum provocó un debate intenso en las Cortes Generales españolas. La idea de dar la bienvenida de nuevo a un antiguo territorio, ahora como un igual, no tenía precedentes. Había ecos de la historia. Había complicaciones modernas. Pero la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño era difícil de ignorar. El gobierno español, después de pensarlo mucho, respondió con cariño. Y con un plan concreto. Esta era una oportunidad para fortalecer los lazos entre ambos lados del Atlántico.
para abrazar una herencia compartida. Para el 2045, el Parlamento español actuó con decisión. Aprobaron la ley del regreso borinqueño. Esta ley tan importante era muy completa. Preparó el camino para que Puerto Rico volviera a unirse. Le dio a la isla representación total en el Congreso de los Diputados español y en el Senado. Se crearía un parlamento local en San Juan. Tendría mucha autonomía interna. Los puertorriqueños tendrían acceso a la ciudadanía de la Unión Europea y a todos sus beneficios. La ley fue diseñada para ser más que un acuerdo político. Era un compromiso de trabajar juntos como socios. Garantizaba el acceso al famoso sistema de salud pública de España y a sus oportunidades de educación. Muy importante, aseguró la protección de la identidad cultural de Puerto Rico. El idioma español, que ya era oficial, recibiría más apoyo. Las tradiciones locales y las formas de arte se cuidarían. No se trataba de asimilar, se trataba de integrar con respeto, de celebrar una cultura viva y única dentro de la gran familia española. La comunidad internacional siguió este proceso con mucho interés. Las Naciones Unidas tuvieron un papel de supervisión, asegurando que todo fuera transparente, asegurando que fuera justo. Se firmó el Tratado de San Juan. Este tratado entre Estados Unidos y España hizo oficial el traspaso. Fue una transición pacífica y ordenada. Puerto Rico fue reconocido oficialmente. Se convirtió en la provincia autónoma de Puerto Rico, una provincia autónoma de España, un nuevo estatus, un nuevo comienzo, una prueba del poder de elegir. Sección 8. El nuevo papel de San Juan, un puente sobre el mar. Con su nuevo estatus, Puerto Rico empezó a transformarse. Ya no era un territorio en el limbo, era una provincia autónoma, una parte llena de vida de España, una puerta de entrada a Europa. Esta nueva posición le dio nueva vida a la isla. San Juan, su capital histórica, vibraba con energía fresca. Había un sentimiento de tener un propósito, un sentimiento de pertenencia. La isla, rica en cultura e historia, se encontró en una encrucijada única. Un punto de unión de continentes y culturas. La importancia estratégica de Puerto Rico creció muchísimo. Como la única provincia autónoma de España en el hemisferio occidental, se volvió vital. Un enlace clave. Era un puente cultural, conectando Europa, a través de España y la Unión Europea, con América Latina. Su ubicación en el Caribe la ponía en el centro de los movimientos de la región. Sus lazos con Estados Unidos, aunque cambiados políticamente, seguían siendo importantes en lo económico y social. La isla se convirtió en un centro para el comercio, para la diplomacia, para el intercambio cultural a través del Atlántico. Este papel más importante tuvo una expresión clara. Se estableció el Consejo Atlántico. Puerto Rico fue elegido como su sede. Este nuevo foro mundial se dedicó al diálogo, a fomentar el entendimiento entre Europa y las Américas. Líderes, estudiosos, artistas y gente con ideas nuevas se reunían en San Juan. Hablaban de los retos que compartían. Exploraban oportunidades comunes. La isla se convirtió en un lugar donde las ideas fluían libremente, donde se creaban alianzas, donde se le daba forma al futuro del mundo atlántico. La gente de Puerto Rico aceptó con gusto su nueva identidad. Eran boricuas, eran españoles, eran europeos, eran caribeños. Estaban en una posición única para moverse en un mundo complicado. Su idioma, su cultura, su capacidad de superación, todo se convirtió en ventajas. El regreso boricua no solo había cambiado su situación política, había desbloqueado un nuevo potencial. Había puesto a Puerto Rico con firmeza en el escenario mundial. Una isla pequeña con una nueva voz poderosa. Sección 9. El mundo transformado. Más allá del 2045. El año 2045 cerró un capítulo de cambios enormes. El mapa de América del Norte se veía diferente. El panorama político del Atlántico había cambiado. Estados Unidos, más pequeño en territorio, pero no necesariamente en espíritu, se enfrentaba a una nueva realidad. Las salidas pacíficas de Cascadia y Puerto Rico fueron muy importantes. Obligaron a un tiempo de pensar mucho sobre sí mismos. Un tiempo de buscar el alma de su constitución. El país tuvo que definirse de nuevo. Tuvo que encontrar un nuevo equilibrio. Para el 2047, los nuevos acuerdos ya estaban asentados. Washington,
Ahora la provincia canadiense de Columbia prosperaba. Oregón, como la provincia canadiense de Pacífica, iba muy bien. Su integración en Canadá fue sin problemas. El corredor verde de innovación era una prueba de su éxito. Puerto Rico, como provincia autónoma de España, encontró su lugar. Su estatus, muy parecido al de las Islas Canarias, ofrecía estabilidad y oportunidades. La isla aceptó con gusto su papel como puente atlántico. Su voz se escuchaba en nuevos foros. El mundo aprendió lecciones de estos cambios. Aprendió que las fronteras no son para siempre, que las identidades de los países pueden cambiar, que el cambio pacífico, impulsado por lo que la gente quiere, era posible. Las viejas ideas sobre el poder y el territorio fueron cuestionadas. Surgieron nuevas formas de cooperar y de unirse. La atención se centró en acuerdos más flexibles, en respetar lo que querían las regiones, en construir puentes en lugar de muros. Este era un mundo más complicado, quizás, pero también un mundo con nuevas posibilidades. Las historias de Cascadia y Puerto Rico no eran solo sobre separarse o volver a unirse. Eran historias sobre la búsqueda de la identidad, la lucha por ser escuchados, el deseo humano de siempre de decidir por uno mismo. Mientras avanzaba la mitad del siglo XXI, estos temas resonaban en todo el mundo. Los cambios en América del Norte y el Caribe fueron un prólogo, una señal de un mundo que se enfrentaba a nuevas realidades, un mundo que estaba cambiando de forma, no por guerras, sino por elección, y por la valiente esperanza de un futuro mejor.